Bueno, mi nombre es Huáscar Bolívar Vallejo, hijo de Gaby Vallejo Canedo, una mujer muy interesante a lo largo de toda su vida en sus diferentes facetas, faceta como madre, como hermana, como hija y por supuesto su faceta como eh, gran escritora dedicada a la literatura y a la enseñanza en nuestro país, en Bolivia. Muchas veces me conocen más como el hijo de Gaby Vallejo que como Huáscar Bolívar. Eso es algo con lo que hay que vivir por toda esa trascendencia y esa trayectoria que ha dejado mi madre a lo largo de toda su vida y ahora la trascendencia que deja después de su fallecimiento y su paso a una vida espiritual. Bueno, Gaby fue una persona que nació en un ambiente bastante humilde. Eh, yo recuerdo que los cuentos que ella tenía de su infancia siempre eran de alegría por la vida familiar, porque tenía una vida familiar muy cercana, muy estrecha. Sin embargo, también con ciertas dificultades económicas. El padre murió cuando ella tenía 9 años, mi abuelo, Oscar. Entonces ella tuvo que desde muy pequeña batirse en la escuela, en el colegio, en la universidad después. Y creo que desde muy pequeña ella sintió que la forma en cómo iba a desarrollarse en esta vida era a través de desarrollar su cerebro y desarrollar sus ideas, desarrollar su escritura, desarrollar su palabra oral y escrita. Creo que ella eh, ha sido siempre una persona muy directa, muy honesta, muy fuerte, y tal vez esa ha sido la valoración mayor que ha tenido las personas cercanas a ella. Nunca se ha callado, ha tenido un toque bastante feminista en su escritura, en su trayectoria como profesora también, porque consideraba que como mujer no podía ser una persona que viva bajo el amparo de un hombre, de un varón o bajo las ideas que muchas veces machistas cierran un círculo en la sociedad y que no dejan desarrollar al género femenino, ¿no? A la mujer. Entonces creo que ella también ha tenido una representación muy importante en ese plano. A nivel familiar, me gustaría primero comentar un poco por ese lado. Ella ha sido una persona, no digamos hogareña. Creo que era una persona que le gustaba mucho estar en su casa, esta, que es todavía su casa. Le gustaba mucho compartir también, pero le gustaba principalmente los momentos de soledad que ella tenía en su refugio, en su hogar, en su casa. Sin embargo, seguramente porque era una porción muy pequeña de su vida, yo diría un 20%, tal vez a lo sumo, es que disfrutaba mucho ese tiempo en soledad acá en su casa, de tomar un buen té, le gustaba mucho el atardecer, algunas comidas tradicionales y compartir principalmente con sus nietos. ¿Por qué? Porque el 80% restante ella estaba fuera del país, estaba en viajes, estaba en congresos, estaba en seminarios, dando cursos, dando charlas. Y es más, ni siquiera en la pandemia estuvo ella quieta, ¿no? A través del internet, de la manera como nosotros nos estamos contactando en este momento, ella seguía con sus seminarios, sus cursos, sus charlas y reunía mucha gente, siempre hablando de literatura y principalmente de literatura infantil. Su casa también era un búnker, era un refugio de un montón de libros que ella producía y libros que también compraba. Los libros estaban por doquier, en todo lado. A veces yo le decía, tienes que entrar con machete a tu biblioteca por la cantidad de libros. Y eso en alguna forma a ella le enorgullecía, es decir, que el espacio todavía le esté faltando para poner más de los libros que ella quería tener. Y eran libros que por supuesto no eran de adorno, estaban libros subrayados, libros que tenían anotaciones, papelitos de color, clasificados por países, por ciudades, por temáticas, por autores, incluso literatura latinoamericana, muy separado lo que era literatura infantil, pero aún así la literatura infantil no estaba puesta simplemente
digamos, en cantidad en un lugar, sino que estaba muy bien clasificada y por supuesto había sido leído y releído muchas veces por ella. Y claro, una buena parte de esas estanterías también estaban dotadas de su propia producción, una producción yo creo muy fructífera. Y justamente en ese 20% que estaba en la casa, era común verla en las noches trabajando en su computadora y despertarnos y volverla a ver en la computadora, ¿no? Por supuesto, produciendo, por supuesto, contactándose con otros escritores, compartiendo la literatura, compartiendo eh, sus experiencias, pero también asesorando mucho a mucha gente que después de su fallecimiento y antes también. Y yo no me percaté, sin embargo, que fuera tanto así, mucho más después de que ella falleció, porque mucha gente se acercó a ella, gente que había sido colaborada y ayudada mucho por ella en diferentes formas, desde el plano económico, pero principalmente desde el plano literario. Ayudó a mucha gente a desarrollarse en la profesión de la escritura, de la enseñanza, y creo que fue esas facetas las que normalmente no se conocen de ella, ¿no? Desde muy pequeño yo tengo la memoria de que ella siempre estaba viajando, sobre todo a Latinoamérica, pero después lo hizo el continente europeo, no sé cuántas veces, a Asia, al África, ha estado también, bueno, en Norteamérica, en muchas universidades, muchos países. Y cada que volvía traía siempre pequeños recuerdos. No era de las personas que le gustaba traer precisamente objetos, aunque sí tiene una muy buena colección de cosas personales, sobre todo para ella. Pero traía sobre todo las experiencias de otras personas, el cariño de otras personas y saber de que su trabajo era muy valorado fuera del país y también dentro del país. No siempre se puede triunfar en el país propio, que parece ser más difícil. Sin embargo, ella aquí fue muy, muy reconocida. Mucha gente, muchas profesoras, muchos escritores valoraron mucho su trabajo y sintieron mucho también su partida, ¿no? Bueno, en el tema profesional yo he compartido también, yo soy docente de la Universidad Mayor de San Simón, ella también lo fue, se formó en la Normal Católica y generalmente sucede que cuando una persona se jubila es el acabose o que pareciera que empieza uno a languidecer, em, dejando atrás todo lo que uno ha hecho y que queda solamente el recuerdo del trabajo universitario. Pero para ella, al contrario, significó más bien una nueva oportunidad de lo activa que siempre fue, se la veía mucho más activa, aprovechando ese gran tiempo que ella tenía para dedicarle a sus ideas, a viajar por el mundo, también mentalmente, a seguir produciendo, a transferir en las letras y en la palabra todo aquello que podía ver en nuestras ciudades. Ella aprovechaba para ser muy perspicaz con las pequeñas cosas que sucedían con los niños en la calle, con los niños que ayudaban a las madres a vender hasta muy tarde, que tenían que hacer las tareas con ellas en el mercado, por ejemplo, o los niños que no sabían qué fue del padre, o también a poder ser testigo y confidente de muchas historias de niños que fueron también motivo de maltrato familiar, muchas veces en la pobreza. Hay, no todas las familias tienen una vivencia colectiva amena, la falta de dinero, la presión económica y la ausencia de muchas cosas a veces hace también que las familias se disgreguen o que vivan en un constante estrés. Entonces ella tenía un grupo de profesoras, de soldados, mujeres principalmente, que las llevaba a ciertos sectores de la ciudad para que los niños que tenían ese tipo de problemas, principalmente porque en realidad no se discriminaba a nadie, encuentren un futuro posible en las letras, en las palabras, en los libros. Y eso yo creo que ha sido su mayor, no solamente su mayor logro, sino yo creo que su mayor orgullo, ¿no? El poder em,
ayudar a otras personas para que en el futuro sigan el camino que ella siguió, porque esa infancia de necesidades, precisamente yo creo que es lo que a ella le condujo a sentir que tenía una herramienta poderosísima en el cerebro y que gracias a esa herramienta podía ya trascender como profesional. Creo que tuvo desde muy joven, desde sus 24, 25 años, ya empezó a tener trascendencia en el país. Fue ganadora de la novela Premio Eric Guten Tag con Hijo de Opa. Los Vulnerables también, que en realidad Los Vulnerables fue el premio que recibió de Eric Guten Tag. Y a través de la palabra fue desarrollando otro tipo de literatura también para los niños, muy sensibilizadas seguramente por esa situación que de pequeña tuvo que vivir. Sin embargo, ella siempre, lo que se sabe de ella y se cuenta, es que era una persona muy activa desde niña, muy vivaz, que le gustaba ir en caballo, que le gustaba montar casi a nivel de vaquero, pero después la trayectoria en la ciudad la, la condujo naturalmente por el camino universitario y después, bueno, también por formar una familia. Se casó con Gastón Bolívar, mi padre, divorciados ya hace muchos años. Sin embargo, el tiempo que estuvieron juntos, también yo recuerdo que ella valoraba también es, la postura de mi padre de apoyarla siempre. Ella decía que no se había casado con un machista y eso para ella también era una forma de darse el tiempo para poder generar su escritura, ¿no? Aquí en Bolivia, pero ya en sus últimos años se tuvo muchísimos premios nacionales, el Cóndor de Plata, por ejemplo, la medalla del Congreso de Bolivia, em, los municipios, la gobernación de Cochabamba, por ejemplo, y a nivel nacional. em, No puedo decir innumerables porque obviamente son números finitos, pero realmente la cantidad de premios que ella ha tenido y reconocimientos son vastos y de todo tipo a nivel latinoamericano y a nivel nacional. Creo que eso resumiría un poco, un poquito, poquitísimo, la vida de Gaby desde la mirada del hijo, que evidentemente es una mirada muy distinta, la de los hijos, la de los hermanos, de la mirada que tienen los profesionales con ella, ¿no? Esa idea de mirarla siempre muy exitosa y en la familia de mirarla muy relacionada también con sus hermanos. Ella ha ayudado mucho a sus hermanos, nunca ha perdido de vista qué es lo que están haciendo. Todos ellos vivían acá. Ya, lastimosamente solamente quedan dos hermanos vivos de los cinco. Bueno, seis, con una hermanita menor que falleció muy niña. Sin embargo, esa trascendencia que queda en la familia es una familia numerosa, muy grande. Para tener una idea, la hermana mayor de ella, Marta, tiene alrededor de 27 nietos y no sé cuántos bisnietos, ¿no? Entonces, todos ellos admiradores de Gaby Vallejo, de la tía, abuela, de la tía, de la hermana, y que ha dejado en todos un sentimiento de orgullo, un sentimiento de satisfacción de haber sido parte de su vida. Eso es lo que podría decir de ella.